Buen día, nosotros somos el equipo 5. Vamos a explicar el tema 4, instrumentación y control de procesos por lote batch. Específicamente el proyecto de un calentador a fuego directo. El equipo está conformado por un servidor, Fabián Torresedi, Salvador Rodríguez Navarro, Martínez Arturo Alejandro y Zárate Ríos Byron. Este proyecto consta de 4 partes específicas. La primera de ellas es la creación del DTI, que está pegado a la norma ISA. La segunda parte es el análisis y la presentación de lazos de control. El punto número 3 es el análisis de la lógica funcional de dicho proyecto. Este será explicado por etapas. Y asimismo, por el punto final es el desarrollo del proyecto en el software de freelance. En esta diapositiva podemos apreciar cómo está diseñado el DTI. Estos están apegados a la norma ISA. Podemos ver los motores MTR1 y MTR2. El primero funciona como maestro y el segundo como esclavo. El primero pues funciona todo el tiempo y el segundo motor opera en dado caso que el motor MTR1 falle. Estos motores impulsan el producto, que a su vez son dispersados en 4 tuberías. Estas entran a nuestro tanque de fuego, que a su vez es controlado por unas válvulas que impulsa el gas que calientan el producto y a su vez tienen la salida final. La condición de paro de los motores es la siguiente. Como se puede apreciar, el calentador cuenta con 4 serpentines de entradas y la carga del flujo máximo que se permite es de 10.000 barriles por día de diésel. Estos provienen de las motobombas, como explicamos, el MTR1 y el MTR2. A una caída de flujo o de lectura de entrada en cada uno de los serpentines del calentador, que son de 1000 barriles por 10 cada uno, el calentador debe irse a modo seguro. Este es el disparo del calentador. Pero para que esta condición se cumpla, 2 de los 4 serpentines deben reflejar la lectura debajo del valor de 1000 barriles por día. En caso de que esto falle, el disparo del motor MTR1 debe entrar el motor MTR2. En caso de que también fallase el motor MTR2, el calentador debe irse a modo de disparo cerrando el control de las válvulas, que son nuestros elementos de final de control. Estos a cada uno de los serpentines, el serpentín 1, 2, 3 y 4. Bueno, como vimos en la diapositiva anterior, teníamos un pequeño diagrama. Bueno, en ese diagrama vamos a ver, yo les voy a decir los análisis y la presentación de los lazos de control. Como vemos en la diapositiva son 3 lazos de control de flujo, de presión y de temperatura. Y cada uno está representado con el lazo de control de flujo, está determinado por las líneas de color azul, el lazo de control de presión con las líneas de color verde y el lazo de control de ternos. Eso lo podemos apreciar en la diapositiva anterior, donde hay un pequeño diagramita, y adelantito igual mostraremos unos diagramitas donde podrán ver este tipo de líneas y este tipo de simbología, por llamarla de alguna manera. Bueno, aquí tenemos lo que es el lazo de control. Es un lazo de control de flujo más exactamente. Aquí pues del lado derecho de la diapositiva nos está indicando que los elementos primarios y secundarios son los determinados con la nomenclatura FT1, FT2, FT3, 4, AB, los controladores y los elementos finales de control, ¿no? Ahí cada uno con su simbología. También tenemos bombas centrífugas y demás. Pero como vimos anteriormente, las líneas de color azul indicaban los lazos de control de flujo. Esto es lo que se muestra más que nada en en este diagrama, ¿no? Des- Ahora, así como vimos el diagrama anterior que solo nos mostró los lazos de control de presión, ahora aquí vamos a ver los lazos de control de flujo. Ahora vamos a ver los de presión, que si recordamos en la primera diapositiva que yo les mencioné,
Estas están determinadas por líneas de color verde, así como lo tenemos aquí, ¿no? Y pues los elementos primarios y secundarios nos indica que es PT1 y PT2, controladores y elementos finales de control, ¿no? Es la nomenclatura que se ve en este diagrama, pero más que nada es para mostrar el color o, ajá, por decirlo de alguna manera, es como el código de colores dentro de este tipo de diagramas. Es como, por ejemplo, si vemos líneas de color verde, ya sabemos que son las dos de control de presión. Asimismo, si vemos azules, pues ya sabemos que es de flujo. Y ahora como pues ya tenemos este indicado, aquí están mezclados los de flujo y y los de presión. Las líneas de color azul indican flujo y las líneas de color verde indican presión. Igualmente de nuestro lado derecho tenemos los elementos primarios, secundarios, todo lo que interviene dentro de lo que es este pequeño diagramita. Y pues de mi parte sería todo. A continuación hablaré sobre el análisis de la lógica funcional del proyecto por etapas, que esta consiste en tres etapas diferentes, que sería la primera, la etapa de control de flujo, la etapa de control de presión y la etapa de control de temperatura. Lazo de control de flujo, que en este caso las condiciones serían que la carga de flujo máximo de 10.000 BD de diésel que provienen de una motobomba MTR1, que sería el maestro, y MTR2 el esclavo. Otra sería que a una caída de flujo o de lectura de entrada en uno de los serpentines del calentador de 1000 BD, este debe de irse a modo seguro, disparo que sería el disparo del calentador. Pero para que esta condición se cumpla, 2 de 4 serpentines deben de reflejar una lectura debajo del valor de los 1000 BD. Continuando con el lazo de control de flujo, en caso de falla o disparo del motor MTR1, debe entrar a operar el motor MTR2. En caso de falla, también del motor MTR2, el calentador debe irse a modo de disparo cerrado. El control de las válvulas de cada una de los serpentines 1, 2, 3 y 4 de entrada de cargas. Pasando al lazo de control de presión, unas condiciones serían que la presión de gas a quemadores operara a una condición normal de 2.5 kilogramos sobre centímetros cuadrados y la presión de gas a pilotos operara a una condición normal de 1 kilogramo sobre centímetros cuadrados. Este sistema de protección on-off cuesta con dos válvulas PB1 y PB2 y sus dos elementos primarios de medición PT1 y PT2. El circuito PIC1 operará a una presión de 2.5 kilómetros sobre centímetros cuadrados y está destinado a medir y realizar una acción de protección on-off a una caída de presión por debajo de 1 kilogramo sobre centímetros cuadrados en el cabezal de gas combustible a quemadores. Continuando con el control de presión, el circuito PIC2 operará a 1 kilómetro sobre centímetro cuadrado. Está destinado a medir y realizar una acción de protección on-off a una caída de presión por debajo de 0.3 kilogramos sobre centímetros cuadrados en el cabezal de gas combustible a pilotos. Otra sería a acción del cierre de la válvula de gas a quemadores, mandará de igual manera al calentador a un estado de paro seguro, que también activando el cierre de la válvula de gas a pilotos. Y por último, el lazo de control de flujo. Sus condiciones sería que en este circuito se tendrá una medición de temperatura en cada uno de los 4 serpentines de salida, la cual tendrá un valor de operación en condición normal de 500 grados Celsius. Esta protección por temperatura actuará una protección de disparo por alta temperatura a un valor de 650 grados Celsius. Otra, se lleva al calentador a un disparo y condición a modo seguro, mandando a cerrar todo el circuito de entrada de gas, combustible a quemadores y a pilotos. Bien, para el desarrollo del proyecto en el software freelance se tiene las siguientes partes. La primera es la construcción de base de datos paso a paso del proyecto. El desarrollo y construcción del gráfico PID. 3 sería la asignación de variables de las tarjetas de entradas y salidas. Y la 4 sería la configuración de la lógica de control. Como primera parte sería la construcción de la base de datos paso a paso del proyecto, explicando el procedimiento de la misma. Se va a crear
Para las macros, la carpeta se va a llamar PMAC. Para las tarjetas de comunicación se va a llamar P-FB. Para la estación de operación se le va a llamar Graph y para los controladores se llamará ACR. Pues aquí tenemos que importar las macros. Ya anteriormente ya las habíamos descargado. Insertamos las macros, arrastramos la carpeta PMAC y le damos Next nivel. Estas serán las tarjetas que vamos a utilizar para el proyecto. Ahí están enumeradas. Aquí se hace una breve modificación en las tarjetas de entradas y salidas. A continuación, pues ahorita voy a presentar. Esto quedaría en la estructura de diseño gráfico también. Ahora tenemos que poner nuestro ACR, anexar el otro nivel. Nos quedaría así. Ahora tenemos que seleccionar el otro nivel, sería nuestro rack, y para la lógica o programación, y nos quedará de la siguiente forma. Ahora nos vamos a dirigir a la parte de hardware estructura, que vamos a poner la gráfica, y vamos a poner también el controlador, y vamos a configurar el Profibus de acuerdo a las tarjetas de entrada y salida que tenemos. Ahora sería el procedimiento del DTI. De acuerdo al DTI, pues se creará un gráfico parecido. Nos quedará de la siguiente forma. Estas serán las macros que se crearon. En dado caso, el motor, el tanque, el serpentín y la flama. Para el primer lazo de control de flujo, estos serán los elementos primarios y secundarios. Así nos quedará configurado. Ahora en la parte de los controladores, pues los vamos a nombrar como lo teníamos en el DTI. Y pues aquí se le va a poner la variable, la que se va a evaluar. La BQ1 es una booleana, la SP1 es real y la FIC1 out es real. La SMA1, eso también es booleana y así se va a repetir. Para los elementos finales de control, pues los tenemos nombrados de la siguiente forma. El lazo de control de presión se va a configurar de la siguiente manera. Aquí ya tenemos prácticamente donde tenemos nuestro transmisor, los dos de nuestros transmisores, los dos de los controladores y las válvulas que van a operar. Para el lazo de control de temperatura, pues se van a configurar los elementos secundarios, el controlador y los elementos finales de control. En dado caso, de acuerdo a nuestro DTI, pues estos los tenemos que nombrar de esa forma. Aquí en el lado de izquierda a derecha, la parte superior, aquí tengo cómo se nombraron los transmisores y aquí cómo se nombraron pues los controladores de cada uno de nuestros transmisores, y aquí la variable que va, dependiendo de la condición, pues esta va a ser la variable que se va a mover, o sea, el elemento final de control. Esta configuración pues de la tarjeta ya es por default. El Boldren a 187.5 kilobits. Los demás configuraciones se baja a 244 y 256. Le damos OK. Pues aquí sería cuestión de escoger de acuerdo a nuestro rack 1, 16, 15 y 14, pues se le va a tener que poner la tarjeta de entrada. Aquí ya se configurarían las entradas, o sea, las variables de lectura y de escritura.
pues aquí ya definiríamos como tal qué parte de las entradas del canal se van a utilizar. Aquí ya serían las variables, la variable que va a estar en la salida. Y igual se repetiría para la otra parte, para el AIA2. En este caso se configura igual. Y las variables pues, de salidas de estas, aquí nada más se cambiaría lo del canal, serían M2. Ahora las variables de salida serían las del el sensor de temperatura. Aquí se haría con la última, que es la de presión. Serían nada más dos entradas y dos salidas. Aquí se configura en el M3, canal 1 y 2. Pues para pues la variable que va a estar en la parte de salida, pues es la PT-1 y 2. Y ya la seleccionamos en la parte de escritura. Ahora sería la parte configuración de la tarjeta de recta de salida. Se haría de la misma forma. Se le pondría los de lectura y escritura. En este caso está la parte de rack 1, 12. Está en el 11. Está en el 10. Y aquí se configuraría la variable del controlador, la salida del controlador en estas partes. Para la otra tarjeta y para otra tarjeta. Y aquí ya se le configuraría pues la salida. En este caso sería en el bus 5 M5. Aquí en el bus 6 M6. Aquí en el bus 7 M7. Pues para la configuración de la lógica, pues nos tenemos que dirigir en la parte de lógica. Tendremos que poner en este caso un controlador estándar. Aquí sería una representación de dos variables de lectura y las otras 5 de escritura. En dado caso no se va a utilizar el comparador más que en la condición del lazo de control de presión. Pues en esta parte se va a conectar las variables, la de lectura FT1 en el lazo, en la izquierda de ella la salida. Ahí es donde se va a evaluar la salida del controlador y las variables que requiere el controlador para comprobar. Y pues así nos quedaría. Para la condición del lazo de control de flujo, cuando baja el flujo, que ahí nos dice que cuando baja a 1000 barriles por día, entre día, pues nos dice que si la condición mínimo tiene que ser 2, pues va a apagar todo el proceso, en dado caso la parte del gas. Y esta parte de aquí se está comparando con esto. Se utilizó la OR por el mismo motivo, ya que si esta se activa en el comparador, mandarán 1. Y la otra estará en 0, mandará señal. Igual aquí, si esta está activa y esta está inactiva, compara y mandarán 1. Como es una compuerta al final, está comparando que mínimo las dos y le va a enviar la señal y va a cerrar. Y cuando se apagan los motores, los tenemos con unas NOT. Al enviar la señal de que están apagados, esto envía un 1 y al final lo tenemos en un AND.
y cerraría todas las válvulas que tenemos de flujo. Esto sería para la parte de presión. Se repetirá el mismo proceso, nada más aquí que se añadiría el comparador, que tiene que ser menor a la cantidad de la condición para que se active la válvula y se cierre. Aquí para la parte del lazo de control de temperatura, pues se repetiría el mismo proceso. Aquí nada más se cambiaría por las etiquetas de temperatura. Y pues aquí en esta parte será la condición del lazo de control en relación a la temperatura, que cuando llega a 650 cierra la válvula de gas. En este caso, aquí tenemos nuestras salidas del controlador y aquí se está comparando si son mayores a 650. Si este es mayor a 650, pues enviará con 1, y si esta está apagada, pues enviará con 0. Y de acuerdo por la compuerta OR, si están negadas las dos, no envían nada. Si una está enviando señal y la otra no, envían 1. Si las dos están enviando un 1, igual envían 1. Por eso se escogieron estas, ya que puede pasar de que acá hay un 0, acá envían 1. Acá hay 0 y 0, pues envía un 0. Entonces aquí darían 1, activará la válvula porque pues la condición es esa. Si con que una de estas esté mayor a 650, todo lo para. Por eso es que se cogió esta compuerta lógica. Y por último, pues se comprueba y se dirige al árbol del origen y se checa, le da checar, y ya nos daría la parte donde no tenemos errores críticos. Bien, pues se abre la parte donde tenemos donde se realizó la práctica. Tenemos el árbol. Vamos a checar, no hay errores. Pues vamos a la parte de la estructura. Vamos a checar, tampoco hay errores. Así que nos dirigimos al árbol. Pues aquí es donde tenemos nuestras tarjetas. Aquí es donde se va a tener los racks y la lógica. Aquí tenemos la gráfica. Y aquí se hizo la macro del motor. Sí, con el turno grande da vergüenza competir Tanque, con los serpentín, flama. Y ahora pues me dirijo a la parte de los racks, que se utilizaron la S900 AI. Se utilizaron 3, que son tarjetas de entrada, y las AO, que son tarjetas de salidas. En este caso pues tenemos ya la configuración de esta parte para cada una de estas. Esto es para el flujo, para la de temperatura, para la de presión y su respectiva tarjeta de salida. Ahora en la parte de la lógica se tiene lo que controla el flujo, el otro de flujo, la tercera de flujo y la cuarta de flujo. De acuerdo con la lógica, se va a comparar la salida, que me dice que tiene que ser, si decae la producción de barriles a menos de 1000 sobre día,
Entonces pues se compara, se utilizó pues las compuertas OR por la propiedad que tiene, ya que si en dado caso me dan 1 y aquí me da 0, aquí me envían 1 y aquí pasará lo mismo con esta condición. Y como la condición nos dice que mínimo tienen que ser 2, pues me mandaría 1, 0 y 0, 1. Aquí me mandaría un 1 y la compuerta AND pues me va a hacer la última comparación, que si son verdaderas las dos entradas, pues la salida va a ser verdadera, por lo tanto va a enviar la señal y va a abrir la válvula, o en este caso la va a cerrar. Y aquí está la condición de los motores, Burro de instrumentación eso. que prácticamente si los motores, como la condición explicaba que si los dos motores están apagados, pues por medio de la tarjeta de la NOT va a enviar un 1 y la AND va a darle comparación de esto, por lo tanto me va a cerrar todas las válvulas en relación de flujo. Ahora para la parte de aquí, pues nada más lo de presión. La de presión nada más se va a comparar. Se va a comparar que sea menor a este valor, va a mandar a cerrar. Y aquí también, que sea menor a este valor, va a cerrar. Y aquí tenemos lo de temperatura, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y aquí es la comparación. En dado caso también se utilizó de nuevo las compuertas OR por el mismo motivo, que dice que con que mínimo una de las 3 salidas de los controladores en relación a temperatura, si están mayor a 650 de operación, manda a apagar la válvula general de donde se le está suministrando el gas. Y eso será todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.